que decía, miren señores, la inmigración era antes, ahora se ha cortado un poco para siempre, porque si mantenemos estas condiciones económicas y sociales, no van a venir más nadie, o va a venir una especie de inmigración de segundo nivel, como está atribuyendo a los turcos, como dice, ¿no? Es interesante, digamos, ver esto, que excede lo económico estrictamente y mira un poco, cala en lo que es la composición social de la Argentina de esos momentos, ¿no? Eso me parecía interesante traerlo desde la filosofía, no la economía, pero me parece que también hace a este texto de Les leo el orden de los que tengo anotados: Iván, Alejandra, Gerardo, Pablo, Adrián, Javier, Daniel Ocho. Así que, Iván. Bueno, yo quería relacionar a justo con otros tres autores brevemente, ¿no? El primero es Ludwig von Mises, un economista austríaco, que decía, tenía una frase provocadora, que era que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Y bueno, claramente Juan B. Justo refuta la existencia, y los escritos de Juan B. Justo refutan ya este comentario de Mises, porque este autodefinido socialista, que por lo que podemos leer era bastante experto en temas económicos y entendía mucho y bastante del tema. Bueno, además estos dos autores tenían una coincidencia. Por ejemplo, hay una frase de Juan B. Justo, no me anoté la página, pero es muy concreta, dice: el Estado, como en tantas otras cosas, su fuerza es grande para destruir, pero limitadísima para crear. Y Mises dice algo muy similar, que es: un gobierno no puede hacer a un hombre más rico, pero sí lo puede hacer más pobre, ¿no? Es decir, el poder destructivo del Estado, como planteaba acá también Osvaldo, sobre el individuo. Y lo que comentaron algunos también ponentes previos, que decían esta cuestión de la moneda como un problema de redistribución, ¿no? Y Mises también puntualizó mucho en eso. Eran contemporáneos Mises y Juan B. Justo, Mises más joven. Otro autor que me parece que, entiendo que Juan B. Justo debe haberlo leído, porque esta conferencia es de 1903, y Menger en 1892, según tengo entendido, publica Sobre el origen del dinero, donde describe que el dinero no es producto del gobierno, que es un orden espontáneo, que es una creación del mercado y que viene para solucionar el problema que genera el trueque. Y en la explicación de Juan B. Justo parece calcado, dice lo mismo, ¿no? El trueque exige triple coincidencia de tiempo. Hoy conocemos este problema del trueque como la doble coincidencia de necesidades, o sea, que casi encima está en términos muy modernos, ¿no? Lugar, cantidad y valor. La moneda nace y se desarrolla con independencia del Estado, cuya intervención en esta materia solo es ventajosa y necesaria cuando respeta las limitaciones que le imponen las leyes económicas que, quieran o no los gobiernos, rigen los fenómenos del cambio. Bueno, otra frase súper interesante y actual, y un poco relacionada con Menger. Y el otro gran autor con el que lo quiero relacionar es con Juan Domingo Perón. No sé si es un gran y si es un autor, pero es una mente importante en nuestra historia, que decía que los salarios subían por la escalera mientras los precios subían por el ascensor. Esto es algo que ya han comentado varios de ustedes, pero que a la vez va un poco, me parece, en línea con la pregunta de Osvaldo al principio, ¿no? Es decir, ¿por qué justo solo ve en la inflación la destrucción del salario real? Y hoy la verdad que ese no parece ser, digamos, uno como pensador liberal, analista o intelectual de estas ideas, siempre critica la inflación. Y la respuesta que tenemos de los inflacionistas locales es: bueno, no importa que en el año 2003 a 2015 los precios se hayan multiplicado por 14, porque los salarios subieron más o menos por ahí. Por lo menos ese es el argumento. Entonces parece que hemos encontrado la solución a este problema, que es simplemente indexar. Y ahí había otro autor que se llamaba Hayek, que decía: la indexación es un problema porque te acostumbra a vivir con la indexación, te acostumbra a vivir con un mal como es la inflación. Pero la verdad que a mí se me abren las preguntas también. Yo no, si acá la solución es indexar, entonces la inflación no es un problema realmente. Pero ¿es posible indexar todos los precios para que nadie pierda? ¿O sigue existiendo ese problema redistributivo? Después nada, simplemente comentar que me gustó toda su postura antidevaluacionista. Bueno, hay una cuestión, ¿no? Porque él mira el salario en dólares en esa tabla y me trajo a la memoria algo muy reciente, ¿no? De una universidad de Avellaneda que publicó una especie de informe donde decían que los salarios en dólares habían caído de una manera brutal en este periodo de la corrida. Ya, algo muy actual, ¿no?
Pero me da gracia porque estos mismos analistas, cuando tuvimos el atraso cambiario, de lo que hablaban era de la bicicleta financiera. No hablaban de que los salarios en dólares estaban creciendo a números espectaculares, lo que hubiera derivado en que Macri era un presidente espectacular de acuerdo, y era bueno para los trabajadores. Así que, bueno, por ese lado, a ver algo más que me voy a anotar acá, sobre los mecanismos. Bueno, algo que mencionabas vos, Javier, sobre el mecanismo por el cual un aumento de la emisión monetaria generaría un aumento de la producción, ¿no? Esta idea de la flexibilización monetaria y algo con mayor producción. Pero me parece que usted dice, bueno, cuando justo no menciona el mecanismo o ignora, no toca, pero no sé si conoce el mecanismo, pero en un momento dice, hace falta dinero, se decía, o sea, alude a otros que hacen este argumento. Hace falta dinero, se decía, para reanimar los negocios. Pero el resultado fue la refutación más evidente de tan estúpido sofisma, coincidiendo las nuevas emisiones con una honda crisis que estancaba las transacciones, como diciendo, rápidamente se fue la estanflación, claro, diciendo esto no funciona, ¿no? Así que sí, asociaba la emisión con la crisis más que con una especie de cosa virtuosa, ni siquiera de corto plazo. Así que bueno, ese era mis comentarios. Alejandro. Bueno, yo no soy economista, así que me acerco al texto y a los Animate, Sí, a eso voy. Desde el punto de vista de la teoría social, que es lo que me compete, digamos, me pareció interesante que se mencionó acá lo del socialismo científico, porque creo que justo ilustra justamente lo que era el espíritu de esa época, ¿no? Una fe en la ciencia y en la razón, y en la posibilidad de conocer la realidad, una palabra que ahora parece inexistente en el socialismo postmoderno y postmarxista, ¿no? O sea, la palabra realidad, que aparece una y otra vez desde el punto de vista de la teoría social, es muy importante que esté presente, porque la consideración y la preocupación de esa época era conocer mejor la realidad económica para que todos vivamos mejor, ¿no? Y acá hay un párrafo que no nos aburro leyéndolo completo, pero en la sección sobre los signos del valor me pareció interesante, que escribe justo, a ver si puedo leer bien con la letra chiquita: también en la esfera de los cambios el triunfo corresponde a los más aptos y la mayor aptitud para el cambio se manifiesta donde vamos por una misma cosa. O sea, el triunfo corresponde a los más aptos, ¿no? Esto es un Darwin todavía redimido con los méritos de su contribución al estudio de la evolución social, ¿no? Rodríguez Brown dice que hay mucho de Spencer en Justo. Yo creo que además Darwin, me parece que Darwin está justamente mandando el mensaje de que la moneda fuerte es como el resto de los aspectos de la vida, ¿no? Pero no es una fe, el Darwin mal leído, no es el que defiende la fuerza por sobre la moral, es el que defiende la capacidad de sobrevivir para poder evolucionar hacia un mundo más moral, que es muy distinto, ¿no? Me parece que esa preocupación subyace al texto de Juan B. Justo, me parece muy interesante que todavía anime, digamos, el espíritu del socialismo de esa época, cosa que después claramente no pasó. En los 60, como ustedes saben, el socialismo se muda a la Casa de la Cultura con Adorno, con Marcuse, con Habermas, etc. Y después, a partir de los 80, se muda a la Casa de los postmarxistas, por lo menos en nuestra región, con Laclau y sus seguidores, quienes nos dicen que ya no importa ni la realidad ni la razón. Entonces todo se mueve al mundo de los símbolos. Y es muy interesante también, me pareció en el Justo, que él habla de los símbolos. En la misma cita, en la página 29, hace una contraposición muy interesante también. Lo que en materia monetaria significa el triunfo del símbolo sobre la realidad, de la peor moneda sobre la mejor. O sea, la devaluación, la emisión descontrolada, es el triunfo del símbolo sobre la realidad. Me parece excelente la categorización, ¿no? Porque ¿qué significa el desprecio por la realidad si no es la construcción de un mundo simbólico y cada vez más alejado de esa realidad, ¿no? Que ustedes como economistas dentro de las disciplinas sociales son los que están más cerca de la realidad, ¿no? En sociología, en política, en cultura, de donde yo vengo, estamos un poco más lejos. Justo lo ve, justo aprecia, me parece que el aporte de este hombre en ese momento puede ser muy valioso para volver a hablar con los socialistas de hoy y decirles: gente, vuelvan a la realidad, porque los símbolos de las palabras, los discursos, las acciones performativas
son interesantes en el plano del papel, pero la realidad va por otro lado, ¿no? Yo leí eso acá. Dos intervenciones cortas y Sí, no, Alejandro me encantó, y donde vos ves a Darwin, etcétera, uno ve a la ley de Gresham también. O sea, en realidad, desde lo económico, desde la cosa monetaria, ese párrafo yo me lo marqué y puse acá ley de Gresham, porque es eso, es la moneda mala, digamos, termina desplazando la buena y es la que está en el mercado, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con lo que yo quería intervenir, que respecto a antes que a Iván, que estamos hablando siempre, que era la posición justo, que sería la teoría clásica, de qué es lo determinante en los precios, en el poder adquisitivo que tiene la moneda. Y estamos hablando de la oferta, en todo este debate estamos hablando. Después lo que se agrega, que es lo más importante que está así también es que lo que va a ser determinante del valor, es decir, de la moneda, es decir, de los precios, va a ser la demanda. El problema de la demanda de dinero es realmente el problema más complejo acá, que yo creo que hay que tenerlo presente. Eso tiene que ver con el hoarding y el problema de las velocidades. No simplemente el agregado cuantitativo, sino toda una serie de cosas expectativas que hacen que la gente se deshaga del dinero papel porque no le tiene más confianza y se pase a otros activos y entonces se pasan las hiperinflaciones. Así me parece que hay que distinguir que realmente en ese momento no se está hablando de la demanda de dinero, se está hablando de la oferta de dinero y los precios. Hoy día hablamos de la demanda como la demanda de stock, no la demanda de flujo. Juan Carlos de Pablo Corto. Sí. Estaba pensando, imagínense que justo estuviera acá escuchándonos a todos nosotros, ¿no? ¿Qué estaría pensando? Estaría pensando, muchachos, me están atribuyendo muchas cosas. Los médicos que yo conozco son tipos muy concretos. Este tipo habla muy concreto. Esa cosa que vos decís, la realidad, me parece que es la clave. Simplemente eso. Estamos racionalizando a los bifes. Gerardo. Bueno, se dijo ya varias cosas. Vuelvo a la economía. Yo creo que digamos que Juan B. Justo tiene un conocimiento de la economía monetaria internacional, digamos, intuitivo, pero perfecto. Y yo creo que además su exageración de la importancia del patrón oro, digamos, es justamente como chequeo de estas políticas criollas, ¿no? Él analiza todo históricamente los tremendos fracasos que hay en la estabilidad monetaria de la Argentina, estaba escribiendo en 1903. Cuando habla del envilecimiento de la moneda, creo que no llega a hablar de tipo de cambio flexible, pero el envilecimiento de la moneda es básicamente inflación, o sea, es claramente monetarista. Juan B. Justo, en este caso, entiende el fenómeno del dinero endógeno, o sea, porque implícitamente lo entiende perfectamente, y entiende perfectamente el teorema de la paridad del poder adquisitivo. O sea, ¿no? Y además, yo creo que, y acá estoy un poco en contra, yo creo que, ¿por qué él está hablando tanto de los salarios? Porque en 1903 hay una elasticidad de oferta del trabajo muy grande, con lo cual el salario nominal, como decías vos, sube muy poco, está acotado el salario nominal en la Argentina. Entonces, para él mantener férreo el denominador, los salarios reales, es algo, digamos, muy importante. Es interesante que no haya hablado de inmigración, digamos, bueno, el texto de la moneda se entiende, pero en el texto que va a seguir en la segunda sesión, pero yo creo que él entiende acá, él caracteriza perfectamente ya el conflicto rural-urbano, ¿no? Por la importancia del crecimiento de lo urbano. Yo creo que el salario es mucho más transable en aquel momento, obviamente, lo que va a ser luego en el periodo entre guerras y luego, o sea que claramente, digamos, en ese contexto histórico, uno entiende esta posición, digamos, socialista ortodoxa, ¿no? Pero yo creo que el salario él entiende que no sube tan rápidamente, sobre todo en la economía urbana. Nada, solamente quería decir eso. O sea, el tipo de cambio real de cambio no es un issue. Pablo. Bien oír lo de Juan Carlos, porque lo que yo quiero sugerirles a ustedes es que nos apartemos por un minuto de Juan B. Justo, economista, Juan B. Justo, pensador, Juan B. Justo, intelectual, para traer al centro de la escena la idea de que Juan B. Justo es un político. ¿Y qué es un político?
que no puede trascender, casi no puede trascender más allá de lo distrital, esto es un político de la ciudad de Buenos Aires, en un país rural. Y que tiene como adversarios uno que está visible en el gobierno, que es el Partido Autonomista Nacional, el roquismo, digamos así, y el otro en las sombras, que es la Unión Cívica Radical, que no se pronuncia sobre ningún tema de política económica porque está primero en la revolución y después en abstención hasta 1916. Entonces ese político tiene un cálculo político. Dice, ¿dónde me pongo yo como político de un distrito urbano en un país rural? Me pongo en esta tríada, y la tríada es patronoro con tipo de cambio bajo y economía abierta. Esto lo señaló hace un rato. Patronoro con tipo de cambio bajo y economía abierta calza perfecto a alguien que está aspirando a ganar la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires no es un distrito industrial, en muy escasa medida es un distrito industrial. Esto es, la ciudad de Buenos Aires es un distrito de servicios y el motor del crecimiento en la economía es todavía, sobre todo en 1903, 1904, ¿no? 1908, y después voy a decir por qué digo 1908, es un distrito de servicios demandados por el motor de la economía, que es el motor agrario. Entonces, ¿qué dice él? Frente a Roca, dice, en 1899, acepto el patrón oro, pero a un tipo de cambio bajo. Estoy defendiendo el salario real. Pero frente a Roca también está diciendo libre comercio frente a qué? Frente al proteccionismo regional de Roca. Es decir, básicamente, y ustedes van a ver los ejemplos todo el tiempo, frente al proteccionismo sobre el vino y el azúcar, que son dos de las condiciones que le permiten al roquismo convertirse en un catch-all party a nivel nacional. Entonces, esos tres puntos. Un político que hace cálculos y dice, para mi potencial electorado, porque todavía no es su electorado, para mi potencial electorado me conviene apertura y tipo de cambio bajo contra la protección y el tipo de cambio, protección relativa de Roca, y el tipo de cambio alto, eso me viene muy bien y además no tengo a los radicales molestándome. Ahora, en un momento dado, tiene que enfrentar desafíos como político. Ejemplo, en 1908 llega a la Argentina un célebre dirigente político italiano que se llama Enrico Ferri. Y Enrico Ferri le dice, así le decían los socialistas, pero el lenguaje de Pablo. Muchachos, ¿qué hacemos con esto? No existe un partido socialista sin trade unions. Se lo dice en la cara, in your face. Le dice, no existe un partido socialista sin trade unions. Entonces él tiene que hacer un esfuerzo enorme por decir que el Partido Socialista Argentino es una particularidad respecto al socialismo internacional. Pero digo socialismo internacional, quiero decir, no estoy hablando de experiencia bolchevique, estoy hablando de los partidos demócratas socialistas como el italiano o como el laborista australiano, que fue proteccionista desde el mismo momento de la fundación de Australia en 1901. Partido proteccionista. Entonces tiene que dar una respuesta a Ferri, y la respuesta que le da es, yo ya tengo una visión sobre este país. La visión no es solamente esta visión monetaria, sino que además yo, si pretendo ser un partido que vaya más allá de lo distrital, tengo que tener un programa para el campo. Y el programa para el campo no puede ser ninguna otra cosa que el librecambismo, pero en ese aspecto no es muy distinto a lo que sería Roca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el impuesto a la tierra. Y ahí tiene que competir políticamente, no en ese momento, pero poco más adelante, con el georgismo que se está infiltrando en sus filas. Quiero decir, hay muchos socialistas que son a la vez georgistas, que tienen un cuestionamiento al régimen de tenencia de la tierra y al resultado en términos de concentración de la tierra en la Argentina.
Entonces Juan B. Justo es todo esto combinado. Es un político que mira la escena y da respuestas políticas a lo que está pasando. Y no, así como con Ferri, hay otros debates que tiene que llevar adelante. Uno muy de la actualidad. Por ejemplo, en 1921, un jovencito que no fue su discípulo, que estuvo a punto de entrar al Partido Socialista y no entró al Partido Socialista, que se llamaba Raúl Prebisch, alguien que en ese momento debía tener 21 años o algo por el estilo. ¿Ya le quité? En 1900... Era del 1. No, sí, ya sé, pero no me acuerdo si es exactamente... Ya te digo. Sí, es de noviembre del 21, de marzo del 21 el artículo de Prebisch, un irresponsable, un joven irresponsable, que como buen lector, igual que Juan B. Justo, sabe apelar a las herramientas académicas para dar un debate político. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tiene en ese momento Prebisch para discutir contra el monetarismo de Juan B. Justo? La herramienta es un señor que se llama John Williams, profesor de Harvard, que había escrito sobre la cuestión monetaria en Argentina, tratando de explicarse por qué se podía llegar a una crisis en un régimen de moneda inconvertible, llegando a la conclusión de que en la Argentina, para explicar la Argentina, no te alcanza con el monetarismo, sino que tienes que tener una visión sobre el balance de pagos. Digo, porque también esas son discusiones que vienen de lejos. Esa flexibilidad, y termino ya, esa necesidad de debatir y de defender tus ideas y en todo caso ser flexible en tus ideas, remata en 1926, no tanto antes de morirse, con un cambio que empieza a asomar en Juan B. Justo respecto a la cuestión del proteccionismo. Que es cuando, aquí sí lo diría, tomaría un autor, anticipando a Stolper Samuelson, dice, pero mira vos, protección del azúcar, resulta que voy a Tucumán y da salarios reales altos, tan altos como los empleados públicos de Buenos Aires, salarios altos en los ingenios tucumanos. Algo raro está pasando aquí. Algo raro está pasando aquí. Yo creo que, yendo por este camino, que era el camino que nos sugería José María, probablemente cuando las cosas cambiaran, y las cosas no cambian de un día para el otro en la mente de la gente, la realidad cambia, pero las mentes cambian más lento, hasta 1935 probablemente hubiera acompañado a Repeto en su rechazo a la creación del Banco Central, pero el conjunto del partido, exactamente desde el momento en que empieza a funcionar el Banco Central y se percibe después de los buenos precios de 1935 al 37, que la cosa no va más, el Partido Socialista cambia. Y si Juan B. Justo hubiera vivido lo suficiente, yo especulo con que él, como político, también hubiera cambiado. Una anécdota de nombre cito sobre Prebisch y Justo. Prebisch, en estos volúmenes de conversaciones, Prebisch cuenta que Justo era alguien que miraba con gran admiración, en parte se formó y en parte él ya tenía divergencias, como el primer artículo que escribe, contra la idea de Justo de que los salarios tenían que estar pagados. Lo lleva a la facultad, y en la facultad lo publican y se equivocan, leen en el título Justo y publican a Justo como autor del artículo criticando. El enojo de Justo con Prebisch ya nunca más pudo Se detestaron hasta el final de la vida. Se imponía un precio a los agricultores. Lo que decía Belgrano todavía cuando en el consulado, a los agricultores lo que hay que hacer es dejar que vendan quien quieran al precio que consigan. Y resulta que hemos perdido la otra vez 10 millones de cabezas de ganado. Y ahora te dicen, bueno, hay que tratar de mejorar las exportaciones, pero pongamos recargos. Entonces, bueno, todos esos problemas que plantea de algún modo la relación entre política y economía, entre Fabric Shows, eso para mí es un problema no resuelto y donde no se ha formalizado de una forma seria. Sabemos que hay, lo intuimos, vemos lo que vemos la experiencia de lo que ha pasado, con los defectos que hay en todos lados. Porque en Estados Unidos, en la época dorada de Díaz, había una corrupción impresionante. Los ferrocarriles
en Estados Unidos sobornaban a políticos, pagaban, pero en algún momento salió una ley de antimonopólica y en muchos lados pusieron freno a eso. Acá, desde la Segunda Guerra Mundial, ya de más de medio siglo, no se ha podido cambiar la idea de la importación, sustituir de importaciones como que fue pensada como una solución de emergencia que era necesaria en la situación que se daba después del 30, pero que quedó sosteniendo intereses. Empresarios ineficientes con una bajísima productividad que ahora reclaman por el tipo de cambio como la única forma de ser competitivos y no se habla de la productividad. Sindicatos poderosísimos económicamente, sobre esa base de asegurar el empleo y cierto salario mínimo a los trabajadores, a pesar de que puedan subir los precios y el salario real sea más bajo. Entonces, lo que yo sostengo es que hay que ver que cualquier movimiento que se hace en la economía, en eso coincido con Pablo, estamos cambiando una estructura de poder en la política que después es perdurable más allá de las necesidades o la racionalidad que puede haber tenido la aplicación de una medida determinada. No termina ahí, como uno dice, un economista se sienta ahí y dice, durante estos días se va a hacer así y a partir del día X todo esto tiene que cambiar porque ya no sé. Que es la idea de las industrias infantiles que después de ser infantiles se vuelven adolescentes, maduras y viejas y aquí siguen con la sellita de ruedas. Corto, Pablo. Sí, primero sí, quiero citar de memoria una frase de Juan B. Justo del Congreso, año 1919. ¿Por qué digo 1919? Creo que en el Congreso, sí. Era diputado, ¿no? Senador. No, en el 24. En el 19 era diputado. Cualquier trabajador argentino vale más que el conjunto de las chimeneas de todas las industrias manufactureras productivas. Nadie dice. Teorema de Baglini para él. Teorema de Baglini. Solo estando muy lejos del poder para decir una frase así. La segunda es un comentario sobre el tema de los monopolios, de los trusts, ¿no? Los monopolios. A mí me parece que de nuevo hay que encarnarlo a él en la dinámica de la en el contexto de la historia política de la época. Había venido Theodore Roosevelt en 1908-9 para el centenario, digo, para los festejos de centenario, un poco antes de 1910, si no me acuerdo mal. Y ese tipo era el ejemplo de la política antitrust. Digo, la gran innovación de él, y por eso fue calificado de traidor de clase, y a él le encantaba que le dijeran que era un traidor de clase, era la política petrolera, quiero decir, ¿no? Básicamente la política de separar, de liquidar el monopolio petrolero, siendo como, esto es especulación, siendo como era Justo, un hombre muy lector y muy avisado de lo que ocurriera fuera del mundo, estoy convencido de que él estaba al tanto de esa política y creo que lo debe haber impresionado. Más todavía cuando Theodore Roosevelt se va del Partido Republicano, se anima a desafiar al Partido Republicano, hace que el Partido Republicano pierda las elecciones, fundando lo que se llama el Partido Progresista. Yo los invitaría a ustedes a que lean el programa del Partido Progresista de Roosevelt, que después va a volver al Partido Republicano. Es lo más parecido a el pensamiento de Juan B. Justo que uno pueda encontrar dando vueltas por el mundo. Iván, corto. Corto. Iba a decir. Bueno, sobre los antitrust, porque iba a decir eso y algo más. No. Si el proteccionismo argentino responde a cuestiones de economía política, años 30, etc., bueno, está bien, pero el proteccionismo en los 30 fue un fenómeno mundial. Y varios países del mundo lo abandonaron. Pues acá, por algún motivo, se quedó
La ley... La guerra mundial. ¿Cómo? En el mundo una guerra mundial. Okay. Y la imposición norteamericana para ayuda cambiar todos los programas. O sea, el post Segunda Guerra Mundial contribuyó a esa nivelación. Para entrar en la ayuda norteamericana tenías que cambiar la política. Buenísimo. Si no te ibas a Rusia, rendirte a los rusos al día siguiente. El incentivo político era enorme entonces para aceptar la reforma. Sobre la ley Sherman, ya que se comentó el tema de los trusts, Juan justo como que la critica, ¿no? Y la ley Sherman está tan bien vista por toda la profesión, esto de los antitrusts, qué sé yo. Hay un trabajo, de ahora no puedo acordar el autor, pero que digamos, es muy crítico con toda la política antitrusts en general, con toda la literatura mainstream sobre los monopolios, etcétera, y la necesidad de regularlos. Y muestra casos empíricos. Y uno de esos casos es la petrolera Standard Oil, digamos. Pero lo que muestra es que se la regula cuando en realidad la petrolera Standard Oil sistemáticamente año tras año aumentaba la producción y bajaba los precios. Entonces como que no había realmente un racional detrás de hacer algo antitrust, porque uno dice, bueno, el antitrust está para proteger al trabajador, para que la empresa no se... Y acá en realidad vos tenías una regulación, una empresa que es verdad que tenía gran porción del mercado, pero donde los precios bajaban y la producción crecía. Entonces, no se la regula, se la divide. Bueno, se la divide, ¿no? Como para que haya más competencia. Bueno, nada, ese es un punto. Juan justo la critica esa ley como en el sentido de que sirvió para concentrar más. Bueno, esta crítica viene por otro lado. Está bueno para mencionar. Sí, yo tengo una pregunta que creo que rodea todas las lecturas, que es si Justo era socialista o marxista, o era liberal. Y la verdad que son a ver, uno como economista se forma leyendo a Keynes, leyendo a Friedman, a Lucas, a Hayek, en mi caso, y muy poco Marx. Yo en la UBA personalmente fui alumno de Axel Kicillof. ¡Qué suerte! Y hoy, no era más profesor, y hoy sigo mucho a Rolando Starita, que es un profesor de la Universidad de Quilmes, en un blog que es prolijo, bastante claro, didáctico. Y lo que veo es que él no se opone a la idea de que el capitalismo puede evolucionar, bajar la pobreza, generar crecimiento, mejorar el salario real. Se opone sí a la intervención del Estado, en muchos de sus escritos en algún sentido. Critica a Macri de manera muy parecida a como lo hacemos los liberales. Critica a Stroessner con toda esta política de la Levax por el mismo análisis que hacemos nosotros. Entonces la conclusión a la que llego es, quizás hay que ver qué tipo de socialismo, porque hay un montón de tipos de socialismo, pero quizás lo que un socialista como Justo esperaría es que este capitalismo vaya evolucionando, progresando, hasta que finalmente en una etapa superior llegue al advenimiento del socialismo al que aspira. Pero intervenir de todas las maneras que quizás se proponen en estos escritos, con las críticas que él hace con políticas inflacionistas o mercantilismo, en realidad interrumpiría ese proceso que conduce al socialismo que él aspira. Quizás no es contradictorio decir que Justo hasta cierto punto era liberal y era marxista, si lo que finalmente ese proceso evoluciona hacia una etapa que es lo que él entiende como socialismo, bueno, que aspira finalmente. Yo, para opinar algo, yo creo que hay una tensión ahí injusto, pero también en el círculo socialista. Y lo que primero golpea esta tensión es la Revolución Rusa, donde claramente se forman dos bandos en el socialismo. Uno contrario a la Revolución Rusa, como sistema totalitario, inclusive contrario a las expropiaciones, que es el mismo Justo, Repetto, Tommaso, y otro más favorable, o sea, Palacio fue uno de los que, y otros senadores no existen, no sé cómo se llamaba, Dickmann. Ibarlucía, no. Ibarlucía. Esta tensión hace que finalmente un grupo vaya y funde el Partido Comunista y otro grupo, con dificultades, algunos como Dickmann también una cosa medio peronista, pero otro grupo se transforma en socialdemócratas, yo diría liberales. Repetto, que estuvo aquí sentado, si ustedes leen, es interesante leer sus escritos, de un libro que se llama Mis primeros 90 años, no tan lejano a lo que podría escribir el Sogaray sobre la empresa pública. Bastante, ellos siguen defendiendo la educación pública, pero en economía son contrarios al peronismo, contrarios a la planificación estatal, contrarios a la empresa pública. Es decir, esa tensión finalmente que está yo creo que ¿cómo la resuelve Justo? Yo creo que dice, bueno,
en el futuro todo estatal, la banca estatal es lo bueno porque van a controlar los buenos. Pero mientras tanto, y eso está muy lejos, allá no sé cuándo ocurrirá, pero mientras tanto, los que controlan a la banca pública son los sátrapas, los grupos. Él tenía a Patrón Costas sentado en el Senado, presidente eterno del Senado argentino, que debía 4 puntos del PBI al Banco Nación, que nunca devolvió. Al final terminó el Instituto Movilizador y al final terminó licuado con la inflación. Eso es lo que él veía. Entonces, mientras tanto... Patrón Costa, miembro de esta academia, tened cuidado con lo que decís. Perdón. Me he acordado. Sí, tenés razón. Candidato a presidente. Decía socialista, Patrón Justo tiene que ser perenne candidato a presidente porque si no le ejecutan el crédito. Y hay una famosa anécdota de Patrón Justo que la cuenta Prebisch, que dice que, no dice el nombre, pero es Patrón Justo, dice que cuando vino el peronismo, Patrón Costa lo invitó a tomar el té en la aldea al Prebisch y le dijo, mire, estoy muy preocupado porque ahora llega una gente que no son ni radicales ni con gente de otro palo, a ver qué hacen con los ¿Cómo arreglamos? Y Prebisch dice algo así como, la solidaridad, no, dijo, Perón muy hábil, dejó el tema estar y esta gente la neutralizó y nunca más habló políticamente. Entonces esa es la relación, eso es lo que Juan B. Justo podría haber visto. También tema descrito en tu libro también, Jerry, de los créditos que terminaron en el Instituto. Los políticos grandes, si eran políticos importantes, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores, todos tenían créditos públicos renovados automáticamente a baja tasa de interés. Como ahora. Sobre el tema 1935, viste que cuando se crea la ley que crea el Banco Central se dictan 3 o 4 líneas más. Si recuerdo bien, el Instituto Movilizador, estaban todos quebrados los bancos, entonces para darle un poco de credibilidad tuviste que inventar algo. En vez de evaluar se va a dar la revaluación del oro, mirá qué paquetería, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Algo tenía que hacer con el sistema. Ahora, esta es la historia de siempre. Vos tenés la cosa negra, ¿hacemos un nuevo blanqueo o no hacemos un nuevo blanqueo? Siempre acá. ¿Qué haces con esos créditos? Parecería en la Argentina que es la historia de mucho tiempo. ¿No? Me acuerdo de Lavagna cuando los industriales le dijeron ¿por qué no volvemos otra vez al Banco de Desarrollo, etcétera, etcétera? Y entonces Lavagna dijo, sí que es una buena idea, pero no deberíamos volver a las experiencias anteriores. Por supuesto, doctor. Y entonces el tipo aclaró, dijo, el 95% de los créditos eran impagables y eran de ustedes. No hablemos en serio. Quería aclarar que efectivamente Robustiano cualquier cosa fue miembro de nuestra academia y ocupaba el sitial número 24, que es ocupado ahora por Juan Carlos de Paz. En medio estuvo Julio César Puerto Rico. Muy bien. Una pequeña observación. En la reforma del 35, aparte del Banco Central, que es el Instituto Movilizador, lo que se establece, lo que hace el Banco Central, es que esa cantidad enorme de dinero que entra de la revaluación del oro, que es una forma de politización muy criticada en otros lados, etc., se esteriliza enseguida, obligando a aumento de las reservas de los bancos privados. Eso por lo que hizo por un lado. Así que, y además estamos en periodo de inflación, así que no había preocupación inflacionaria. Pero de todos modos, los bancos que estaban en una situación muy difícil tienen la obligación de aumentar sus encajes. Bueno, nada más. Quiero contar una anécdota de Prebisch. Prebisch es el que da ayuda o aplica la ley de descuentos para los ciudadanos. Prebisch se quedó mal con un tema y que él vio que toda la ayuda estatal había permitido subsistir a bancos corruptos, muy metidos. El Banco Español y cuando se crea el banco que tenía que caer en la reforma del Banco Central, por ser el más corrupto y más vinculado a la política, era el Banco Español, pero estaban tan conectados políticamente que de los 4 bancos que caen, el único que se le permite subsistir y se le dan fondos es el banco. Y para horror de Prebisch, él
presidente del Banco Español, pasa a ser miembro del directorio del Banco Central después de dejar pasar un periodo. Pero dice, hicimos muy mal en la crisis de 32 veces lo que hizo su honor. Tendríamos que haber dejado quebrar los bancos que vivían permanentemente de los redescuentos de su ineficiencia. Tengo que recordar que el Banco Español finalmente quiebra porque se le niega finalmente un redescuento del Banco Central para limpiar su cartera con un... Un deudor del banco era Lisandro de la Torre. ¿Cómo? Un deudor del banco era Lisandro de la Torre. Y yo creo que cuando nadie explica el suicidio, es que realmente no pudo aguantar, quebró se había metido una inversión en los pinos y no le salió. Lisandro de la Torre saca la ley de redescuento y un año después, recibe un crédito a sola firma para comprar un campo de 60.000 hectáreas en Córdoba. Y hay una anécdota famosa con Justo, algunos me la escucharon. Cuando son diputados, ¿no? Está un senador, está Justo y está Lisandro de la Torre. Y el otro senador le dice, okay, el programa de los demócratas progresistas no era tan distinto de los socialistas, tenía muchos puntos de vista. Y le dice el senador, Justo, ¿no estaría bueno que don Lisandro entrara al Partido Socialista con nosotros? Y Justo contesta, sí, pero primero tendría que dejar ese asustito con los bancos. Claro. Y de atrás se escucha la voz de Lisandro que dice, ¿quién pudiera y quién quisiera?